un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Como todos los lunes a las 10 de la noche, nuestra cita siempre se cumple, afortunadamente. Tenemos amigos que nos escuchan de varias partes del mundo y muchos que están aquí en la Ciudad de México o en la República Mexicana. Por supuesto que los temas que tiene este programa pues van relacionados con lo místico, lo esotérico, lo metafísico, la magia, y muchas veces vamos a ir tocando temas tan hermosos como el de ahora. Vamos a hablar de la vida y obra de Madame Blavatsky. Tal vez muchos de ustedes han escuchado quién es Madame Blavatsky, pero muchos otros seguramente no. Y para mí que sería el pilar fundamental de lo que ahora podemos entender como metafísica. Madame Blavatsky es el primer punto que se debería de tocar en una carrera de ciencias ocultas. Madame Blavatsky nos abrió el panorama de todo lo que ahora se conoce como metafísica y da la inspiración a muchos otros personajes que van a tener la necesidad de leerla y la necesidad de entender qué cosa es realmente el mundo espiritual. Y bueno, pues entonces cuando nosotros hablamos de Madame Blavatsky, pues quisiéramos saber quién es ella, qué hizo, dónde vivió, en qué época. Y bueno, hay una infinidad de biografías que se pueden encontrar en todos lados de Madame Blavatsky, pero yo quisiera empezar diferente a todas ellas. Quiero decirles que Madame Blavatsky dio muchas enseñanzas. Ella tenía como fundamento hablar de Dios y hablar de la espiritualidad y hablar de la capacidad que tenía el ser humano para conectarse con Dios y entender quién era Dios, y tal vez sin una religión o con todas las religiones, pero finalmente el objetivo es que el ser humano se conecte con Dios. Y dice ella que Dios es infinito, es absoluto y es incognoscible. También ella dice que la divinidad es el origen del espíritu y la materia, y a través de la aplicación de una ley inmutable, el espíritu descenderá dentro de la materia y la materia ascenderá dentro del espíritu mediante una acción cíclica. En su aplicación psicológica, dice Blavatsky, que se representa a todas las almas pareciendo igual. Es decir, todas las almas tienen la misma esencia, aunque están diferenciadas en grados de desarrollo. Las almas más avanzadas serán las guardianes naturales de las menos desarrolladas. Y el ser humano es presentado como algo complejo con una naturaleza superior e inferior. Las almas de los humanos que están dentro de su naturaleza superior son los que usan normalmente la mente pensante y se conectan con el alma y el espíritu. Es decir, estos seres humanos que tienen la capacidad de tener una mente pensante y equilibrada son las que pueden contactarse con su propia alma y el alma con el espíritu. Y entonces vemos que cuando ella explica que las almas tienen que bajar a tener una experiencia humana, pues pueden ser contaminadas por, las almas inferiores. ¿Por qué? Porque las almas inferiores manejan elementos físicos 100%. Y entonces las almas que bajan al plano físico, ya sean almas superiores o inferiores, van a tener que ser purificadas constantemente antes de poder regresar
al complemento divino. Es decir, la purificación se da a través de una serie de encarnaciones. Tal vez esto se oyó un poco extraño, un poco difícil, pero en sí toda la historia y todos los temas que nos toca Madame Blavatsky son precisamente la relación del ser humano con su alma y el alma con el espíritu y el alma con Dios. El alma y el espíritu, que se hacen unos solos, tienen que ir a contarle toda la explicación vivida en la tierra a Dios. Y diríamos, pues no se oye tan difícil. Sin embargo, vamos a ver que Madame Blavatsky habló de esto pues hace muchísimos años. Tantos años que todo esto era en algunas partes prohibido, en algunas partes imposible de entender. Otros obviamente la admiraban porque lo que ella decía era así como inexplicable. No había una base o un fundamento o algo escrito en donde poderse apoyar. Ella es la fundadora de todas estas explicaciones que tienen que ver con el alma y su evolución, con los procesos cíclicos que tiene que llevar el alma para refinarse en este planeta Tierra y la necesidad de esa alma de tener varias reencarnaciones. Pero no solamente esos son los temas de los que ella habló. Ella tiene una infinidad de temas en donde va a tener que explicar todo este proceso a través de la ciencia, a través de las leyes espirituales, a través de lo que se ha ido encontrando en sus miles de viajes que hizo, con aquellas entrevistas que tiene con sus maestros personales, que son maestros espirituales, y con sus compañeros. Pero bueno, esto es lo que yo les quería decir. ¿Quién es Madame Blavatsky? ¿Qué hizo Madame Blavatsky? Ella es la creadora de libros maravillosos como Isis sin velo y otro libro increíble que se llama La doctrina secreta. Pero ella tiene toda una historia. Entonces vamos a ponernos en orden. ¿Quién es realmente Elena Blavatsky? Bueno, pues Elena Blavatsky nació en la ciudad de Ekaterinoslav. Fíjense bien, Ekaterinoslav. Esto está en Rusia, o estaba en el sur de Rusia. Actualmente dicen que está en Ucrania. Resulta que ella, Madame Blavatsky, pues va a ser una persona que va a tener una vida sumamente interesante y pues de muchísimos viajes. Ella nació el 12 de agosto de 1831. Imagínense, 12 de agosto de 1831. Fíjense del año que estoy hablando, 1831. Ella fue una escritora ocultista y teósofa. Fue también una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica y contribuyó a la difusión de la teosofía moderna. Como les decía, que los libros más importantes que ella escribió son Isis sin velo y La doctrina secreta, escritos en 1875 y 1888. Ella va a tener una historia fabulosa. De hecho, deberían de hacer una película con toda la historia de Madame Blavatsky, porque su historia es de persecuciones, de reuniones con maestros espirituales, viajes a la India, viajes a Egipto, lugares en donde se contacta con personas que le van a pasar mensajes específicos, y luego ella se contacta a través de sueños con maestros espirituales. Y esa es su historia. Esa es la historia de Madame Blavatsky que ahora les venimos a contar. Pues bien, como les decía, ella es una escritora rusa, iniciadora de la teosofía moderna. Dicen que su madre descendía de los príncipes Dolgoruk y su padre era el coronel del ejército ruso llamado Van Han, y se dice que ella pertenecía a una familia noble. De niña, Madame Blavatsky se queda muy pequeña sin su mamá. Su mamá muere de una enfermedad y bueno, ella se va a vivir con sus abuelos, en donde le enseñan a escribir, a platicar, a meditar. Ella tiene una muy refinada sensibilidad
y se dice que le enseñaron algunos instrumentos musicales, especializándose en el piano, lo cual le encantaba. Sin embargo, ella muy joven se casa con un señor bastante grande, todas las biografías dicen que era un anciano, se casa con el general Blavatsky, pero al cabo de 3 meses ella sale huyendo del castillo donde vivía con su esposo y se refugia en casa de sus abuelos, y con el tiempo ella decide, muy joven, decide empezar a viajar. Se dice que viaja a Constantinopla y luego con una amiga se marcha a Egipto, donde tiene una cita con un maestro copto, quien le da las primeras enseñanzas del arte de la magia. Viajó durante algún tiempo y en agosto de 1851 viaja a Londres, y pues ahí dicen que estaba tomando un café junto con su amiga cuando se encuentra con un maestro que ella había visto en sueños. Ella constantemente platica que en sueños se le aparecía un hindú y él le daba algunos puntos en donde ella tenía que investigarlos y pensarlos. Al día siguiente de ese sueño se le volvía a aparecer el maestro, y resulta que pues este maestro que se le aparecía en sus visiones infantiles, pues se le aparece en Londres en un café y le dice que es su maestro y que qué bueno que ya llegó a la capital británica porque le tiene que confiar un encargo muy importante. Ella va a tener que fundar una sociedad destinada a la difusión de la doctrina teosófica. Por supuesto que ella en ese momento pues no entiende de qué le está hablando este maestro, y bueno, va a tener a maestros tan importantes como el maestro El Moira y el maestro Kutumi, que ya les platicaré un poco más adelante quiénes son esos personajes tan importantes en el mundo de la espiritualidad y de la metafísica sobre todo. Pues bien, Madame Blavatsky, que ya tenía ese apellido de Blavatsky, pues resulta que se interesa mucho en este tema, y pues realmente ella empieza a investigar qué es lo que le están pidiendo, sobre todo este maestro que se encontró en Inglaterra y que ella en sueños había visto desde muy pequeña. Pues así fue como ella empieza a investigar temas relacionados con lo que sería el desarrollo de la espiritualidad. Se dice que a lo largo de su vida pues se le atribuyeron poderes mediumnímicos y clarividentes, así como la capacidad de producir manifestaciones fenoménicas consumiendo parte de su vitalidad, lo que también esto, años más adelante, pues le va a provocar una salud muy endeble. Ella empieza a escribir lo que siente y lo que percibe, y sus escritos pues van a hacer afirmaciones que han sido interpretadas pues de manera muy relevante, porque ella es la que empieza a hablar de muchos temas que en esa época pues eran inexplicables, y sin embargo la ciencia paso a paso los ha ido reconociendo y les ha dado una explicación obviamente científica. Y entonces en la antigüedad pues ella escribía esto y pues parecía que estaba un poco mal de la cabeza porque nadie entendía de lo que decía. Un tema muy importante fue una teoría que ella hizo, que tiene mucho de relación con lo primeritito que les conté empezando este programa, porque ella hablaba mucho de la transmigración de las almas, y esto nosotros lo encontramos o lo entendemos ahora como el ciclo de reencarnaciones que tenemos que vivir para poder ir evolucionando. Entonces, pues resulta que ella, en el paso de los estudios que va haciendo, que le van influyendo sus amigos o sus maestros, pues ella se va relacionando con otras personas que también la van ayudando en el mundo del pensamiento. Ella realmente tiene la necesidad de encontrarse con varios maestros durante todo el mundo, no solamente en Inglaterra se va a encontrar con este maestro de su infancia, se va a encontrar con muchos otros personajes. Nosotros tendríamos que ver que ella, al ser hija de
de un coronel y de una mujer súper culta. Pues es una hija de familia que se dice que es de la nobleza rusa. Y pues estuvo en contacto con novelistas, con pintores, con escritores y por otra parte también se dice que ella era experta en temas pues filosóficos, de mucho pensamiento. Como pianista pues la admiraban también porque algunos amigos de ella pues la invitaban a sus reuniones y ella tocaba el piano, y en ese momento pues se puede decir que se concentraba y empezaba a tener lo que nosotros denominaríamos esos poderes psíquicos o sobrenaturales. Y por supuesto que no solamente los percibía o se enteraba de los temas de metafísica o esotéricos o espirituales simplemente sintiendo. Ella también tuvo la necesidad de leer qué era lo que le estaba pasando, porque como dijimos, desde muy niña ella tenía estas percepciones y estos sueños con estos maestros que le hacían preguntas o le ponían un punto para que ella lo desarrollara. Y pues dicen que la biblioteca de su bisabuelo, que había sido iniciado en la masonería en el siglo XVIII, pues era inmensa la biblioteca de este bisabuelo, y ella se interesó en leer muchos de los libros que se encontraban en el palacio, en el castillo de este bisabuelo. Y como hemos dicho, pues desde muy joven ella tuvo que aceptar pues una boda extraña, ¿no? Se casó realmente con un señor, no podríamos decir por conveniencia, porque pues ella también tenía dinero. Sin embargo, pues tal vez las costumbres de esa época hacen que ella se case con un señor que se llama Nikifor Vasilievich Blavatsky. Él era el vicegobernador de la provincia de Ereván, en Armenia. Dicen que era un anciano y realmente pues hemos investigado y solo tenía 40 años. Tal vez para esa época era un anciano. Y Elena acepta casarse para ganar la independencia que ella necesitaba para poder ir a muchos lugares, porque su mente siempre estuvo en otros lugares, sobre todo en la India. Ella necesitaba ir a la India, necesitaba ir a Egipto. Los maestros ya le habían puesto en su mente que tenía que ir a investigar todos estos temas. Como platicamos hace un rato, ella se escapa de su casa y pues empieza a viajar. Va a Egipto, va a Turquía, va a Grecia, va a Londres. En Londres es en donde dijimos que se encuentra a este maestro tan interesante para ella porque lo había visto desde niña. Y pues también llega a Estados Unidos, donde pues es bien recibida. Ya platicaremos todos estos viajes que va haciendo, pero algo a lo que sí quisiera yo detenerme es esta historia que les estaba contando, que ella está en el café en Londres y pues tiene su primer encuentro con el que sería su maestro, que ella lo veía en sueños y visiones durante su infancia, y pues este maestro se le presenta en el café donde ella está con su amiga, y él se presenta como Rajput Mahatma, que quiere decir Maestro Moira o Moria, como es conocido entre todos los teósofos. Y bueno, tal como ella cuenta, este Maestro Moira pues la empieza a citar para darle clases. O sea, el personaje sí existía físicamente. Entonces el personaje le empieza a explicar muchísimas cosas relacionadas con lo que ella va a tener que hacer en el futuro y los temas que va a tener que empezar a investigar. Pero nosotros tendríamos que pensar si este Maestro Moira, o Moria, como le conocen también, pues tenía alguna historia en el mundo de la metafísica o la espiritualidad. Y pues sí, vamos aquí a apartarnos un poquito de Madame Blavatsky y vamos a platicar quién es el maestro, el Moria. El maestro Moria se considera un maestro ascendido. Se dice dentro de las historias espirituales o del mundo espiritual que es de origen mercuriano, y ha servido en muchísimas encarnaciones como rey, como hombre de estado, como ejecutivo, como monarca. Ha servido siempre que ha venido a la tierra,
ha servido a la luz. Es decir, ha hecho lo necesario, lo importante y lo esencial para inspirar a la humanidad a vivir en obediencia iluminada a la voluntad de Dios. Y así empezaríamos a checar que este maestro Moria, pues reconoce desde muy pequeña a Madame Blavatsky como una persona que le puede ayudar a transmitir su pensamiento en el mundo terrenal. El Moria, por supuesto, tenía un cuerpo físico, estaba encarnado al mismo tiempo que Madame Blavatsky estaba, pero toda la información se la daba, digamos, a través de telepatía. Tal vez no podríamos decir que a través de mediumnidad, porque simple y sencillamente el Moria, igual que Madame Blavatsky, estaban físicamente en este planeta Tierra. Pero el Moria, pues necesitaba ayudar a comprender a la humanidad cuál era la necesidad inminente de que los humanos se contactaran con su propia esencia, es decir, con su alma, que reconocieran que el ser humano tiene un alma que está relacionada con el espíritu, y el espíritu está relacionado con el espíritu universal, o como lo podríamos llamar, como Dios. Sin embargo, el Moria, quien ha encarnado varias veces como rey, se dice en sus historias que él fue el rey Melchor. ¿Se acuerdan del rey Melchor? Uno de los 3 reyes magos que siguieron a la estrella de Belén para llegar a Jesús, porque el mismo Moria o el mismo Melchor sabía que Jesús era otro de los enviados para que comprendiera la existencia de Dios y la necesidad de los hombres de encender su corazón para poder conectarse con el espíritu universal. Y bueno, pues el Moria, junto con los sabios de Oriente, que son Gaspar y Baltasar, que se dice que son encarnaciones de Kuthumi, que más tarde vamos a hablar de Kuthumi, y el maestro tibetano Dawalkul, otra vez mostró su fe y obediencia a la voluntad de Dios, porque el Moria necesitaba encontrar a Madame Blavatsky, que ella era, digamos, un canal dentro de la Tierra para poder explicarle lo que ella ahora nos explica en sus libros, y que pues en los años que ella hizo estos libros, pues muchas veces, podríamos decir, fueron inentendibles. Hizo una sociedad, digamos, una congregación de personas que muchos no entendieron nada de lo que decía, y como ella explicó, los egos les volvieron a ganar, y sin embargo la explicación pues quedó en sus libros. Se dice que, bueno, regresando al maestro Moria, él ha aparecido en varias historias y en varias biografías como personaje muy importante, porque se ha dicho que de alguna manera él representa o encarna en el siglo V como el rey Arturo. Imagínense, como el rey Arturo, que pues recuerden que hace su mesa redonda con sus 12 caballeros y que los pone a buscar el Santo Grial, que tal vez el Santo Grial pues no existía y era encontrarse a sí mismo. Pero bueno, se dice que el maestro Moria tiene una gran capacidad de reencarnar muy seguido, y pues él mismo es el que va a encontrar, a buscar y a encontrar a personajes que puedan ser sus alumnos y transmitirles todos estos conocimientos. La filosofía del maestro Moria es que la gente común debe entender que todos somos iguales como almas, y como almas tenemos la necesidad de contactarnos nuevamente con la inmensidad o con la grandeza del espíritu universal que es Dios. Y bueno, pues a veces él se da cuenta de que en todas las reencarnaciones que ha tenido, porque así lo narra, pues el hombre o el ser humano, siempre que se le explica que hay que encontrarse o relacionarse nuevamente con Dios directamente, pues acaba siendo una secta o una religión, y entonces se empiezan a disociar las ideas que él les transmite a sus alumnos, queriendo que se capte que la idea no es asociarse, sino es entender
al espíritu humano como una extensión del espíritu universal. Y él cuenta, siempre se acaban haciendo reuniones o citas o religiones en donde pues al final de cuentas todo acaba como contaminándose y adorando algo que no existe o que no es necesario. Sin embargo, él dice que pues es un camino que todos los humanos tienen que seguir y pues entonces tendríamos que ser tolerantes con todas las religiones. Y para entender lo que él explica, uno tendría que estar siendo su alumno durante un lapso de 7 años para estudiar a fondo todas las enseñanzas y en todo caso ceremonias que se tienen que hacer para uno mismo captar la esencia divina. Y sin embargo, bueno, pues luego acaba uno haciendo ceremonias en cada una de las religiones que pues son las ceremonias que individualmente debería de hacer cada ser humano. Se dice que el Moria pues tiene una sabiduría eterna y las enseñanzas son enseñanzas de la jerarquía cósmica que se tiene que ir entendiendo poco a poco. El ser humano no las puede entender de la noche a la mañana, tiene que ser, para poderlas entender, tiene que tener la mente muy abierta y observar con mucho detenimiento lo que se explica. Se dice que en una de sus últimas reencarnaciones, pues él era el príncipe Rajput de la India al final del siglo XIX. Con sus compañeros íntimos, el maestro Kutumi y Dewalkul, el tibetano, se encargó de los fundadores de la Sociedad Teosófica, entre ellos Madame Blavatsky y el coronel Henry Steele Olcott, a quienes se entrenaron y los guiaron en la fundación de lo que iba a ser la primera de varias presentaciones de esta sabiduría eterna y las enseñanzas de la jerarquía cósmica para la civilización occidental. Es decir, era necesario que el maestro Kutumi encontrara una mente abierta y capaz de escucharlo, y encontró precisamente a Madame Blavatsky desde muy niña, que le empezó a enseñar a través de los sueños. Se dice que el maestro Moira dejó este mundo la última vez en 1898 y ascendió para prestar un mejor servicio a la humanidad. Obviamente durante todas estas vidas que él ha estado aquí en la tierra, pues ha adquirido una gran maestría en el conocimiento que tiene él de los humanos y del entendimiento lento que tenemos, y que por supuesto pues ellos con esta mente súper abierta quisieran que entendiéramos más rápido, pero pues no es lo mismo. Los atributos del maestro el Moira, pues es que él está encargado en la actualidad del primer rayo, que es el rayo azul, que representa la voluntad de Dios, la fe, la fuerza, el poder y la protección. Y por supuesto que este rayo tiene que ver con el valor, la certidumbre, el poder, la franqueza, la confianza en uno mismo. Y pues él se ayuda de muchos seres que están encarnados con este rayo azul, que deben de manifestar debidamente la palabra cósmica del universo. Y pues esa es su obra, el maestro Moria, junto con su complemento que es Lady Miriam, pues y el arcángel Miguel, pues son los que están guardando de que los seres humanos pues combatan el miedo y acepten la verdad, o perciban y prefieran la verdad. Entonces nosotros vemos que el Moria está encargado de este aspecto que es la voluntad, el valor, pues la realidad que los seres humanos tenemos que observar, que estamos aquí en la tierra para activarnos y volvernos a unir con esa divinidad que hemos perdido. Por supuesto que los tiempos, así como vamos viendo, pues van cambiando. Ahora creo que podemos entender muchas más cosas de lo que el maestro Moria le enseñó a Madame Blavatsky, y que por cierto les voy a contar que Madame Blavatsky pues fue ridiculizada muchísimas veces, y de hecho hasta la demandaron por ser tan falsa. Y aquí tendríamos que darnos nuestro tiempo para platicar de la vida de Madame Blavatsky, pero no quería yo hacer pausa sin antes decirle la calidad
o el grado de uno de sus maestros, que fue el maestro El Moria, que se lo encontró en Inglaterra cuando ella estaba tomando un café, y se le aparece y le dice: ya es momento de que empieces a tomar las clases que te prometí desde niña. Y entonces, bueno, pues empiezan a ver, ella empieza a aprender mucho de este maestro, pero ella tiene que viajar. Esa es una de sus misiones, tiene que viajar. Y Blavatsky se va a embarcar a muchos lugares, como hemos visto. Ella tendrá la necesidad de ir a aprender a otros lugares y a comprender el pensamiento de los seres humanos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de las historias de Madame Blavatsky. Muy bien, amigos, seguimos con la plática de Madame Blavatsky. Y nos habíamos quedado que ella en 1851 estaba en Londres en la cafetería, se encontró con su maestro y empezó a tomar clases, pero ese mismo año Blavatsky se embarca a Canadá y más adelante viaja por varias partes de los Estados Unidos, llega a México, conoce los lugares más importantes de México, cuando menos los más antiguos, va a Sudamérica, pasa por el Machu Picchu, va a la India. Y su primera tentativa es entrar en el Tíbet, pero no puede, falla. Y entonces pues se regresa a Inglaterra, pero toma el camino por Java, es decir, se embarca por Java. En 1855 ella decide volver a la India porque sabe que necesita sentir el ambiente, la atmósfera, el clima, entender qué es lo que hay ahí y, por supuesto, tiene suerte. Entra al Tíbet a través de Cachemira y Landak, y en el Tíbet va a pasar por un periodo de entrenamiento bajo la dirección de su maestro. Acuérdense que es necesario hablar que el maestro la está dirigiendo. En 1858 fue a Francia y Alemania y volvió a Rusia el mismo año y pasa un corto periodo con su hermana Vera Paskov. Y en 1860 hasta 1865 viajó y vivió en el Cáucaso, pasando por experiencias y crisis de tipo sobrenatural, lo cual posibilitó, según ella, el poder adquirir un completo dominio de sus energías psíquicas. Y partió de nuevo de Rusia en 1865 y viajó extensamente por los Balcanes, Grecia, Egipto, Siria e Italia, entre otros lugares. Y ya en 1868 volvió a la India, vía Tíbet, y en este viaje Blavatsky se encontró, según cuenta, con el maestro Kuthumi. Es otro grande de los grandes, el maestro Kuthumi. Se hospedó ella en la residencia del maestro Kuthumi, imagínense. Y al final de 1870 volvió a Chipre y Grecia y tomó un barco más tarde hacia Egipto en el puerto de Perea en Grecia. Pero se quedó estudiando con el maestro Kuthumi, quien le enseñó varias técnicas espirituales. Pero entonces aquí vamos a tener que detenernos, porque ¿quién es el maestro Kuthumi? ¿Quién es él? ¿Qué hace? ¿Por qué es tan importante esta parte de Madame Blavatsky para todo lo que ella nos va a enseñar en estos libros? Bueno, vamos a empezar. El maestro Kuthumi se dice que es el amor, la dulzura, la humildad, la sencillez, y pues él tiene toda la sabiduría de las matemáticas. Se dice que él es, digamos, como el ser que constituye toda la historia de lo que sería la unión de las matemáticas con las energías, con la tierra, y que, por cierto, dirige el rayo dorado. Es el instructor del mundo. Se dice también que él es el maestro de los ángeles y de los humanos, encargado de que toda la humanidad conozca su Cristo interior. Ojo con esto, su Cristo interior. Y es uno de los seres de mayor amor y humildad y sabiduría. Ahora, este maestro Kuthumi se dice que aprendió desde muy joven lo que serían las matemáticas, la filosofía y las enseñanzas, digamos, de ciertos personajes que han sido muy importantes. Entre ellos tenemos a Tales, Anaximandro y Anaximenes.
Y bueno, todos ellos le van a enseñar cosas maravillosas. Se dice que a los 18 años ya había aprendido todo lo que estos grandes maestros griegos podían ofrecerle, y tuvo una visión en la que le fue mostrada la clave del universo. Imagínense, la clave del universo en forma de líneas geométricas. Es decir, le entregaron a él la ciencia de los números. Le enseñaron lo que es el ritmo y la armonía de los números sagrados. Le enseñaron también la ley ternaria que gobierna las constelaciones y la ley septenaria que controla toda la evolución. Bueno, pues el asunto es que él también se va a Egipto para estudiar con los sabios, con quienes llegó a dominar todo acerca de las matemáticas sagradas y la ciencia de los números relacionada con los secretos del universo. Pues aquí vemos cómo él va a influir muchísimo en el pensamiento de Madame Blavatsky, y vamos a ver que en sus libros habla de astronomía y habla de astrología y habla de ritmos y habla de todo lo que el ser humano debería de entender para dejar de sufrir y darse cuenta que son leyes cósmicas que van unidas al pensamiento de la humanidad, al pensamiento diario, al pensamiento que todos tenemos. Sin embargo, nosotros no lo podemos captar porque estamos alejados de todo ello. Y diríamos, bueno, son conceptos pues que a lo mejor no manejamos aquí, cuando menos en América no se han manejado mucho. En Europa se manejaron en aquel tiempo y fueron velados por completo porque no eran necesarios. Temas como la reencarnación del alma humana, como ciertos principios matemáticos de los orígenes de la Tierra a través de la ciencia. Y pues este es un pensamiento que a veces no es fácil que cualquier ser humano los capte. Tal vez los científicos, el pensamiento occidental de los científicos, por supuesto que lo capta, y en Oriente no se capta tan científicamente, se capta, digamos, de manera natural, de manera espiritual, se entiende todo eso. Sin embargo, aquí necesitamos tener una explicación científica, lógica, para entenderlo. Y bueno, pues se dice que él también fue Baltasar, el maestro Kuthumi era el rey Baltasar. Él es el que le entregó el incienso a Jesús, junto con Melchor, que era el maestro Moira, y Gaspar, que es el maestro Tewalkult, el tibetano. En esas encarnaciones estuvieron encargados de entregarle todo ese conocimiento que sabían, que habían acumulado al niño Jesús. Acuérdense que cuando platico en el 6 de enero de la historia de los 3 Reyes Magos y qué era lo que hicieron cuando fueron a buscar al niño Jesús, pues lo que querían era ver si de veras ese niño les iba a entender todo lo que ellos tenían que enseñarle, y así fue. Bueno, pero nosotros vemos que este maestro Kuthumi pues también se interesó en darle sus enseñanzas a Madame Blavatsky. Y así fue, lo hizo, ella aprendió de él, y bueno, pues resulta que ya que se despide después de que tomó todas estas enseñanzas y quiere ir a Egipto, y exactamente en el puerto de Perea tiene que partir o tiene que embarcar, pues resulta que la nave camino de Egipto pues naufraga cerca de una isla que se llama Spetsai el 4 de julio de 1871. Imagínense, la nave pues naufraga. Y resulta que pues ella se salva, y entonces ya se dirige a El Cairo, en donde decide, por órdenes, fundar ahí la Sociedad Espírita. Esta sociedad espírita, donde se propuso inicialmente fomentar los fenómenos espiritistas y mediumnímicos, descritos por ya un famoso espiritista que se llamaba Allan Kardec, y con el fin de introducir las enseñanzas del ocultismo y poder demostrar la naturaleza mayábica, es decir, ilusoria desde una perspectiva teosófica de tales prácticas. Y resulta que ella pues le platica todo esto que está haciendo en Egipto a sus familiares. Blavatsky comenta que pues ha hecho un gran esfuerzo, que ha fundado la Sociedad Espírita, que le ha costado trabajo, dinero,
pero que pues hubo gente que se inscribió con muchísimas ganas y que estaba dispuesta a trabajar, pero lamentablemente los participantes del grupo pues simplemente simulaban ser mediums, no lo eran, y ella se decepcionaba muchísimo porque pues ella lo que quería era gente que fuera sincera, que no la estuviera engañando, porque eso a ella no le servía. Ella necesitaba enseñarle a la gente cómo ser medium para captar las enseñanzas de otros maestros que no se encontraran en el plano físico, y pues resulta que se dio cuenta que no, que la mentía o le mentían todos estos alumnos que ya tenía, y decía que unos de ellos eran mentirosos y otros solamente eran ególatras que querían llamar la atención. Y bueno, resulta que el grupo no duró mucho tiempo y no alcanzó los objetivos que ella pretendía. Bueno, pues después de varios viajes a través de Medio Oriente, en donde iba enseñando y además iba aprendiendo de los maestros que conocía, pues decide volver por un corto tiempo a Odessa, que es en Ucrania, y esto fue en el año de 1872. Según Elena Petrona Blavatsky, en la primavera de 1873, su maestro le dio instrucciones de proseguir hacia París y más adelante llegar a Nueva York, porque allá algo le esperaba importante. Y así es. En 1874 Blavatsky conoce a un coronel que se llama Henry Olcott y a otro que se llama William Juan, un joven abogado irlandés de New York, y pues resulta que crean la fundación de la Sociedad Teosófica el 7 de septiembre de 1875 con la participación de 16 teósofos, ¿ok? Y entonces vamos a entender la palabra teosofía, porque es aquí donde se crea la Sociedad Teosófica. Sociedad Teosófica quiere decir el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Y pues con estos personajes crea esta sociedad teosófica en donde se supone van a estudiar y van a contactar con Dios. En septiembre de 1875, Madame Blavatsky publicó su primera gran obra, que se llamó Isis sin velo. Es un libro que trata de la historia del desarrollo de las ciencias ocultas, la naturaleza y el origen de la magia, las raíces del cristianismo y, según la perspectiva de la autora, los fallos de la teología cristiana y los errores establecidos en aquel entonces por la ciencia oficial. Es un libro que vale muchísimo la pena, pero muchísimo la pena tenerlo, porque bueno, no es un libro, son 5 libros, y esos 5 libros pues tienen una cantidad infinita de conocimientos hermosísimos que ella pues trata de explicarle a todos estos teósofos que junto con ella crearon la Sociedad Teosófica. Por fortuna, este mismo año Blavatsky consigue la nacionalidad estadounidense, y en 1878 Blavatsky y Henry Olcott trasladan la sede de la Sociedad Teosófica a la ciudad de Adyar, en la India, y es ahí en donde conocen a un señor que se llama Alfred Percy. Es el editor de un periódico oficial del gobierno de la India. Y pues este contacto fue muy importante para Blavatsky y la Sociedad Teosófica. Va a ser muy, muy, muy importante, porque en octubre de 1879 se inicia la publicación del primer número de revistas de Teosofía, que fue llamada La Teosofía, la cual dicen que todavía se publica, siendo Blavatsky la editora responsable. Y bueno, la Sociedad Teosófica va creciendo rápidamente, tiene personas muy importantes que son los miembros de esta Sociedad Teosófica. Por supuesto que era así como el último grito, lo más importante, todos querían pertenecer ahí, y pues creían que por aportar dinero pues iban a ser mediums o iban a entablar relaciones con estos maestros astrales. Y pues pasa tiempo, mucho tiempo. En 1880 Madame Blavatsky y Olcott se van a Ceilán, actualmente Sri Lanka, y esta estadía va a provocar, pues genera, digamos, un interés por el sistema ético del budismo, porque ahí empiezan a aprender del budismo
esotérico del Mahayana. Y en septiembre de ese año, Blavatsky y Olcott habían visitado en la India a dos personas. Uno se llama Sinet y su esposa, que se llama Simla, en la India. Y bueno, Sinet está muy interesado en estas enseñanzas budistas y en estas enseñanzas que Madame Blavatsky tiene. Y pues es una mujer importante porque es la fundadora de la Sociedad Teosófica, que es en ese momento muy renombrada. Y bueno, se plasma una relación muy fuerte entre los conocimientos de Sinet y bueno, pues esta correspondencia va a ser importantísima porque él se inspira en Madame Blavatsky y su capacidad que tiene de relacionarse con el mundo espiritual, y él hace un libro inspirado en ella y en la forma en que se comunica con el espiritualismo, bueno, con el mundo espiritual. Hace un libro que se llama El Mundo Oculto en 1881, y en 1883 hace otro libro que se llama El Budismo Esotérico. Entonces Sinet, inspirado precisamente en Madame Blavatsky, realiza estos libros que son maravillosos. Estos libros ejercieron una gran influencia obviamente en el mundo y provocan aumentar el interés por la teosofía en general, y la sociedad teosófica pues se va para arriba. Las comunicaciones que van recibiendo están pues a la orden del día en los periódicos, y hay mucha gente que quiere leer estos libros. Y pues Madame Blavatsky y este personaje Sinet pues ahora sí diríamos se cartean. Ellos tienen una relación muy estrecha a través de cartas. Obviamente pues era la única manera de poderse comunicar de un lugar a otro. Y pues estas cartas quedaron en un museo británico, en el Museo Británico de Londres. Son las cartas de los Mahatmas para A.P. Sinet. Y pues estas cartas pueden ser vistas, dicen que en el museo, que son una belleza, que tienen muchos temas de espiritualidad y cómo conectarse con el mundo del más allá, diríamos. El mundo oculto es el que le encantó a este personaje Sinet, y platica en estas cartas a Madame Blavatsky cómo lo ha ido desarrollando. Pero bueno, en mayo de 1882, Blavatsky y su amigo Olcott pues ya habían adquirido una gran cantidad de miembros, y los miembros pues obviamente daban una aportación económica, lo cual les alcanza para comprar una propiedad en un lugar de la India que se llama Madras, en el barrio de Adyar, y establecen oficialmente allí la sede internacional de la Sociedad Teosófica. Sin embargo, a partir de ahí pues van a tener muchos problemas todos los de la Sociedad Teosófica, sobre todo Blavatsky y Olcott, porque por alguna circunstancia hay dos personajes, uno que se llama Alexis y Emma Columb, dos miembros del grupo de trabajo de Adyar, de la India, acusan a Blavatsky de fraude. Típico, siempre acusan de fraude a las personas que se relacionan con el más allá o el mundo espiritual, porque como es espiritual y no hay forma de comprobar lo que está sucediendo, pues entonces puede ser que para algunos sea un fraude. Y el 21 de diciembre de 1884 pues la situación se pone muy complicada. Empiezan a perseguirlos, y bueno, pues resulta que Madame Blavatsky, que no se encontraba en la India, pues trata de comprobar que todo lo que le están acusando no es cierto, y sin embargo pues no lo puede hacer porque ella no se encuentra en la India. Ella se encontraba en otro, viajando como lo hacía, y pues resulta que llega un momento en que, decepcionada, dimite del cargo de secretaria correspondiente en Adyar y se marcha a Europa en 1885 para ya nunca más regresar a la India. No quiso volver a saber nada de ese grupo que tenía en la India, que había crecido tanto, pero se habían vuelto sus enemigos porque la acusan estos dos principales, que eran Alexis y Emma Columb, de fraude. Y bueno, pues con el tiempo se comprobó que lo que estos personajes habían demandado de Madame Blavatsky, pues no había bases sólidas para esas demandas.
Se dice que esta demanda estuvo basada en cartas falsificadas, supuestamente escritas por Blavatsky, con instrucciones para la organización de fenómenos psíquicos fraudulentos. Y pues por supuesto que esto pues no se pudo comprobar de que ella hubiera organizado todos estos eventos falsos. Ella no hacía estas escenas o estos, digamos, pues organizar eventos en donde ella pudiera demostrar toda la situación psíquica que tenía o sus capacidades psíquicas. Ella lo hacía en su grupo, no lo andaba exponiendo, no era, no se exponía fácilmente a que el público viera cómo se relacionaba con el mundo espírita. Bueno, el asunto es que pues Madame Blavatsky tiene problemas en su propio lugar, en su propia sociedad que ha formado, y bueno, acaba muy decepcionada de los grupos que ella ha ido uniendo, y finalmente pues esto afecta gravemente la salud de Blavatsky, y resulta que un día ya estaban esperando a que muriera, y resulta que pues no se muere. Estaban pensando que no pasaba la noche, y pues ella se queda dormida, la cuidadora también se queda dormida, y pues en ese momento resulta que recibe la visita de otro de sus maestros que le dicen clarísimo, pues de ti depende qué es lo que va a pasar, porque si tú quieres dejar el cuerpo físico, pues te liberas y tu cuerpo enfermo aquí se queda y tú continúas en otro nivel. Pero todavía te falta mucho, no te puedes retirar, todavía tienes que hacer un libro que se va a llamar La Doctrina Secreta. Y tienes que hacerlo porque si no nadie nos va a entender y solamente a ti te podemos explicar qué es la doctrina secreta. Entonces dicen que al otro día pues despierta la cuidadora y resulta que Madame Blavatsky se encuentra en un perfecto estado de salud escribiendo, y que la cuidadora le dice, ¿cómo es que estás levantada y escribiendo si anoche estabas muy mal? Dice, no, me recuperé porque todavía tengo mucho que hacer y si no lo hago nadie lo va a poder hacer y estoy escribiendo un libro. El asunto es que en 1888 publica su libro que se llama La Doctrina Secreta. Este libro sale simultáneamente en Londres y en Nueva York, y sus ayudantes en la transcripción y edición de los manuscritos están muy felices porque pueden entregar estos libros tanto en Londres, en Nueva York, y se ocupan de que salgan a la luz pública, y pues así es como sale el primer volumen que se va a dedicar a la cosmogénesis. Estudia básicamente la composición y la evolución del universo. Es todo un tema, pero increíble, difícil de entender, pero muy increíble. Se dice que este volumen está formado por 7 estrofas traducidos del libro de Dician, con los comentarios y explicaciones hechos por Blavatsky. Y en este volumen están también explicados los símbolos básicos de las grandes religiones y las mitologías del mundo. Imagínense, ella habla de las grandes religiones, la necesidad de su existencia y por qué el ser humano las necesita, y cómo es que estas religiones activan la espiritualidad, pero se van perdiendo dentro de su origen y misión y acaban siendo lo mismo de siempre. Pues a veces se equivocan, no hacen lo que deben de hacer, se dispersan y pues acaban siendo otra cosa. Y las mitologías que ella dice que hay que rescatarlas todas porque en ellas hay grandes verdades, en las mitologías del mundo. El segundo volumen de La Doctrina Secreta contiene otra serie de estrofas del libro de otro de sus maestros que se llama Dician, que describen la evolución humana, y pues resulta que estos libros tan importantes y tan hermosos fueron dedicados así de puño, ahora sí con su puño y letra. Dice, esta obra se dedica a todos los teósofos verdaderos, no a los teósofos que le estuvieran rodeando durante mucho tiempo, que nada más trataban de estar a la moda o de estar cerca de una persona que tenía contacto espiritual.
Bueno, pues en 1888 Blavatsky fundó la sección esotérica de la Sociedad Teosófica dedicada al estudio más profundo de las filosofías esotéricas y escribió para los estudiantes de esta escuela 3 trabajos. En 1889 Blavatsky publica el libro La clave de la teosofía, que es una exposición de ética, filosofía y ciencia en forma de preguntas que ella va contestando, y también publica un libro que se llama La voz del silencio. Y otro que se llama El libro de los preceptos de oro. Madame Blavatsky trabajó mucho, tuvo una verdadera necesidad de transmitir mucho conocimiento, pero pues como todo en la vida, uno tiene que morir. Elena Blavatsky falleció en Londres de 1891. Fíjense, ella nació en 1831 y muere en 1891. Su cuerpo fue incinerado y un tercio de sus cenizas quedaron en Europa, otro tercio en Estados Unidos, y el otro tercio restante se encuentra en la sede internacional de la Sociedad Teosófica, que están depositadas dentro de una estatua hecha en su memoria. Y resulta que la Sociedad Teosófica, pues cada año le hace un homenaje, porque ella pidió que cada día que fuera cada año que fuera su aniversario de muerte, pues a ella la celebraran con una ceremonia que le llamaban de loto blanco. Dijo así: deseo que cada año, el día del aniversario de mi muerte, se reúnan mis amigos en la residencia central de la Sociedad Teosófica para leer un capítulo de La luz de Asia de Sir Edwin Arnold y otro de El Bhagavad Gita. Sin embargo, esto parece ser una historia que todavía no se comprueba si es cierto o no es cierto, porque unos dicen que pues es una mentira. Esto de lo que ella pidió, que se reúnan para que lean algún tema de estos libros. Sin embargo, yo sí quiero platicarles que ella tuvo una influencia grandísima en muchos personajes muy, muy importantes. Por ejemplo, ella fue leída y fue inspiración de William Blake, de Mahatma Gandhi, de Adolfo Hitler, de Gabriela Mistral, de Alice Bailey, de James Churchward, de Samael Auerbach, Aleister Crowley, Dion Fortune, Rudolf Hess, James Joyce, Boris Pasternak. Son tantos que los estoy eligiendo, son muchísimos. Tenemos a Rudolf Steiner, a Max Heindel, Jorge Luis Borges, César Dávila, Arnold Krummenheller, George William Russell y muchísimos otros que pues si los sigo leyendo no acabaría nunca, pero realmente tenemos aquí a Mario Rosso de la Luna, que es sumamente importante, y todos estos fueron influenciados por los libros de Madame Blavatsky. Entonces, si nosotros algún día podemos hacer un resumen de todos los libros que ella hizo, pues realmente nos daríamos cuenta que nos está dando la llave para adentrarnos en nuestro propio universo, para buscar dentro de nosotras todas estas historias que ella captó y explicó, y que en muchos momentos se burlaron de ella, en otros momentos no le creyeron, pero conforme va pasando el tiempo van siendo demostrados. Y a lo mejor nosotros diríamos, bueno, como que pues tenemos, por ejemplo, un tema que a mí me encanta, que cuando lo leí me pareció asombroso, en el capítulo 8 del tomo 1 de Isis sin velo, habla de astrología y astronomía. Es hermoso este capítulo, pero también nos habla en otro tema de las influencias lunares. Hay otro principio que
lo vemos mucho en mi escuela, que es así como la capacidad que tenemos los seres humanos de activar nuestros sentidos o los fenómenos psíquicos, como se le llamarían, pero tenemos muchísimos sentidos y solamente estamos usando 5 sentidos. Si usáramos los 33 con los que nacemos todos los seres humanos, pues seríamos casi unos superhombres, que es el siguiente punto que nosotros tendríamos que pasar como seres humanos. También tenemos la explicación de lo que es el cuerpo astral. También hay otro capítulo que dice no hay casualidades, y otro que se llama psicometría, que es el poder que le damos nosotros a los objetos. También está el capítulo de los principios alquímicos, informe sincero. También está el hombre dual, habla de los elementales, de la mente superior, explica qué cosa es el nirvana. Y luego, si nos vamos a uno de los volúmenes de los libros que hizo de la doctrina secreta, que por cierto son 5 o 6 tomos, depende de la editorial, y pues nos habla de unas cosas increíbles estos libros. Nos habla de lo que es la ciencia oculta y la ciencia moderna, y nos habla de, por ejemplo, hay un capítulo que se llama la dificultad de conciliar la verdad con la ciencia, discrepancias entre el ocultismo y la ciencia, las fuerzas son de genios, la causa de la luz del espíritu. Luego tiene otro capítulo que se llama el zodíaco y su antigüedad, el zodíaco en la Biblia, el principio de Kali Yuga según Bailey, el fin de un periodo de Kali Yuga, y pues está increíble. También nos dice la ciencia venciendo a la teología, la ciencia exacta y la negación, la plenitud del universo, la evolución cíclica y el karma, dioses, mónadas y átomos. Y bueno, realmente, ¿qué más quisiera uno que tener tiempo para leer todos estos libros maravillosos? Y bueno, ella fue Madame Blavatsky. Mis respetos para Madame Blavatsky, y si está en algún lugar escuchándonos, pues qué fortuna haber tenido esos maestros. Amigos, pues muchas gracias por habernos escuchado, y dentro de 8 días espero vuelvan a contactarse con nosotros en este programa que se llama Conociendo de Ciencias Ocultas. Los espero dentro de 8 días. Muchas gracias y pasen buenas noches. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.